Cuando los huesos son sometidos a esfuerzos deformantes, inicialmente un hueso va a tener esta proporcionalidad de esfuerzo-deformación, ¿ok? Pero con una inclinación gráfica muy elevada. ¿Por qué? Porque para yo deformar un hueso, la deformación que yo puedo producir, elásticamente hablando, es muy pequeña. Y para ello requiere una gran cantidad de fuerza. Ejemplo. O sea, normalmente la pendiente de esta gráfica va a ser bien inclinada hacia arriba. ¿Sí? Pero llega un punto en el cual, si alcanzo ese tremendo valor, puedo comenzar a incrementar y luego entrar a lo que sería la región elástica de deformación del hueso hasta el punto máximo de inflexión que sería el límite elástico, ¿no? Sobre el límite elástico, el comportamiento de esfuerzo y deformación deja de ser proporcional. Y el detalle está en que los huesos pueden pasar muy rápidamente del límite elástico a la zona de deformación plástica y luego a la zona de ruptura o de reducción del material, ¿no? ¿Puedo yo deformar un hueso sin romperlo? ¿Puedo deformarlo elásticamente a un hueso? Sí. Sí, pero es bien complicado. Es bien difícil. Porque primero que nada se requiere gran cantidad de fuerza. Y medir tremenda cantidad de fuerza, en todo caso, controlar tremenda cantidad de fuerza, muchas veces nos lleva a el cuadro de fractura. Pero en todo caso, los huesos sí pueden estar deformados. En este caso no sería más que todo de las culturas preincas en las que se hacía esto en la cabeza. Es un tema donde ahí, por ejemplo, la deformación de un hueso por el factor tiempo es otro asunto. Porque el sometimiento a fuerzas deformantes no es en el corto plazo, sino es en el largo plazo. Y en el largo plazo cualquier material va a ser. Okay. Viscoplástica. O sea, dijo de que supuestamente trata de retornar, pero no lo logra. Pero, ¿cómo se diferencia de una que o sea, que no? Las deformaciones viscoplásticas se dan en ciertos materiales. Por ejemplo, las bandas elásticas, tú las puedes estirar a grandes distancias. Puedes deformarla, pero el valor de deformación puede ser muy grande. Pero a veces vences la propiedad elástica de la banda o del caucho y cuando sueltas la banda ya no retorna a su dimensión original. Tiene la intención de hacerlo, es más, hace un poco, pero no alcanza su dimensión original. Ya quedó deformada respecto de como era en un inicio, ya quedó deformada. Eso se denomina deformación viscoplástica. Ahí tampoco entra lo que sería el factor, o bueno, no se considera en eso lo que es el factor tiempo, ¿no? O sea, solamente es de una fuerza inicial. Podrías hacerlo por factor tiempo. O en el caso de las personas ya mayores que no tienen la misma, por así decir, elasticidad en los tendones, por así decirlo. Lo que pasa es que a medida que nosotros envejecemos, los materiales biológicos pierden agua. Perdemos agua. Y si perdemos agua, perdemos elasticidad. Ok. Sigamos. Hola a todos, en este caso presentamos a una gatita que acude a la clínica con una fractura abierta de fémur. Como veis, se trata de una
afecta la diáfisis del fémur y es una fractura conminuta. Aquí tenemos la otra proyección. En este caso, al ser una fractura abierta, había una pequeña abertura en la piel. Decidimos utilizar un fijador externo para minimizar la posibilidad de que se nos infectara una placa o otro tipo de implante. Vamos a acceder al fémur por la cara lateral. Inmediatamente nos encontramos con la fascia lata y el bíceps femoral. Incidimos con una tijera entre ambos. Y rápidamente ya accedemos al foco de fractura. Aquí vemos uno de los fragmentos. Vamos a introducir una Gelpi para ver mejor. Aquí vemos uno de los fragmentos. Comprobamos que no se trate de una esquina, sino que sea el fragmento principal. Vemos que se mueve la cadera. Y aquí nos encontramos el fragmento distal. Procuramos tocar lo menos posible el foco de fractura. Vamos a sujetar el fragmento proximal con una pinza para huesos y vamos a introducir una aguja intramedular. La aguja la introduciremos de forma retrógrada. Vamos introduciendo hasta que la sacamos a través de la nariz. Cambiamos el taladro de posición, reducimos la fractura, en este caso sujetamos el fragmento distal e introducimos la aguja calculando la profundidad para no colapsar la articulación ni sobrepasar el hueso. Como vemos, existe un fragmento de hueso que se mueve a lo largo del fragmento distal de la fractura y decidimos asegurarlo mediante el empleo de un cerclaje para evitar que se nos desplazara al introducir las agujas del fijador externo. No lo estamos colocando sobre el foco de fractura, sino un poco más distal. Vamos a utilizar el tensador de alambre. Apretamos hasta que veamos que la tensión es suficiente y posteriormente cortaremos el trozo sobrante de alambre. Vamos a quitar el taladro de la aguja intramedular y vamos a calcular con una aguja del mismo tamaño la cantidad de aguja que hemos introducido. Vemos que no hemos colapsado la pierna y que no sobresale de la articulación de la rodilla. Bien, ya iniciamos la colocación de las agujas. Son agujas roscadas, de rosca positiva de 2 milímetros. Al ser agujas roscadas, con un par de ellas por fragmento ya es suficiente. Las iremos colocando en el mismo plano, pero de forma angulada, para que confieran una mayor estabilidad a la fractura. Como tenemos espacio en el fragmento distal, introduciremos una tercera aguja, esta vez lisa. Vamos a introducir las rótulas. Son rótulas de tipo SK y la barra de conexión. Vemos que todo el sistema ya es estable. Vamos a ir suturando la fascia
posteriormente suturaremos la piel con puntos simples. Vamos a colocar ya correctamente la barra de conexión a las rótulas y a la altura que queremos. Y ahora se trata de apretar las tuercas de las rótulas. Existen diferentes métodos para solucionar una fractura de la diáfisis del fémur, pero nosotros hemos decidido en este caso utilizar un fijador externo debido a que, aunque no se aprecia bien en el vídeo, se trataba de una fractura abierta. En el fragmento proximal había roto por el lado lateral de la rodilla la piel y preferimos en este caso utilizar un fijador externo, aunque podríamos igualmente haber utilizado una placa o un clavo cerrojado. Limpiamos la herida y aquí tenemos el resultado. Vemos que el foco de fractura no lo hemos tocado, es imposible reducir tanta cantidad de quirlas, pero la alineación es correcta y esperemos que este animal se recupere pronto. Entonces, pasar de esto de un cuadro donde el material óseo ha sufrido una disminución, porque hay discontinuidad del material. Se toma en cuenta, por ejemplo, el hecho de que los músculos que rodean a este hueso, cada uno ejerce una, digamos, fuerza deformante específica. Algunas van a torcer las piezas fracturales, otros músculos van a tratar de alejar, de accionar esas piezas, otros van a tratar de comprimirlas. Entonces, esas 5 cosas que se ven, son las que me preocupa estabilizar, ¿okay? En un cuadro. Alternativas hay varias, como por ejemplo el uso de clavos irregulares, el acompañamiento de un clavo irregular con alambre de ciclán, ¿no? O sea, de por sí, por ejemplo, un clavo irregular es una herramienta que va a estabilizar relativamente bien una práctica, pero no es capaz por su tiempo de estabilizar a todas las fuerzas normales. Según esa fractura que ves ahí, el clavo por sí solo, ¿qué fuerzas deformantes anula? De torsión, de compresión, compresión, Seguro. Ojo, solo clavo, no digo todo el cuadro, solo clavo. torsión. Fuerza de tensión. ¿Qué más? Tensión, contracción. Este no, no tanto. Pero ¿qué fuerza sí anula completamente un clavo irregular? La flexión. ¿Cuál? Flexión. La sección. O sea, si yo quisiera este hueso, cogerle los extremos y flexionarlo, el clavo no me lo permite. Por tanto, anula muy bien ese tipo de esfuerzo deformante. ¿Qué onda? ¿Qué otro? Desplazamiento. Si yo empujo para acá este trozo y para acá este trozo, viceversa, igual, no van a poder taparse completamente, por tanto el clavo me anula muy bien ese tipo de esfuerzo deformante. La torsión podría el trozo de abajo girar en un sentido y el de arriba en otro. Sí podría. Podría. El clavo no me va a restringir ese tipo de deformación, o esfuerzo deformante. ¿Ya? Por eso es que ahí es donde vemos necesario colocar, por ejemplo,
es anclaje. O, mejor aún, una fijación esquelética externa, dado con un cuadro, un poco de fractura amplio, con el fibras. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, vamos a ver nosotros que en el caso del cuerpo animal existen diferentes tejidos que tienen un comportamiento. Huesos, todo tiene elasticidad, ¿no? El concepto mismo ya está definido. Entendemos que existe siempre en cualquier material lo que se denomina la región elástica de su característica elástica, pero la región plástica y entender que, por favor, fracturas y deformación plástica no es lo mismo, o no son necesariamente lo mismo. ¿Ya? Aquí solamente debe jugar un poco con las variables, ¿okay?, que se asocian, por ejemplo, en el caso del módulo de Young. El módulo de Young simplemente es esfuerzo longitudinal sobre la formación longitudinal, ¿no? Pero el esfuerzo está dado por fuerza aplicada en unidad de área, mientras que la deformación sería la variación de longitud final, longitud inicial, sobre longitud inicial. De acuerdo a la ley de Hooke, existe una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación. O sea, Hooke establece eso, nada más, la proporcionalidad o la relación matemática lineal que existe entre esfuerzo y deformación. ¿Okay? Cada alargamiento unitario que experimente el material es directamente proporcional a la fuerza que se aplique sobre el mismo. Entonces, fuerzas aplicadas y deformidades. Las fracturas ya saben. ¿Qué cosa es una luxación? ¿Qué es una luxación? ¿Cómo podrías definir una luxación? ¿Ah? Cuando es una articulación se Cuando dos superficies articulares dejan de tomar contacto, ¿no? Cuando no hay un encaje articular. ¿Sí? ¿Tú me dices? Inserciones musculares. Es una lesión en una inserción muscular. El desgarro, pues no debe seguir desgarro, ¿no? Una discontinuidad en la inserción de un material tendinoso. Entonces, las fracturas pueden ser de varios tipos. Analicemos qué pasó. No sé, muy rápido. Póngale. Considerando que es un deportista calificado, bien, Ya no hace todo bien. Cayó con una sola pierna, de hecho. Cayó con una sola pierna. Acá es una superficie alta, colchada. Ahora, pero igual ejerce fuerza hacia arriba. Y al final ha ido con un choque. Como tal, la técnica no es recta, como tal cae como que de lado y con una sola pierna. eso. Su pierna, en realidad, no va por eso, porque no sabía, no sabe el hueso. Pero en un cuerpo largo, en un cuerpo alargado, la resistencia es, digamos, se alinea de acuerdo, ¿no?, a la constitución anatómica del hueso. Es decir, en un hueso largo, por histología, ustedes ya reconocen lo que son los conductos de Haber, ¿sí? Entonces, la alineación de esos conductos de Haber, físicamente hablando, es lo que brinda esa resistencia o rigidez en el tejido óseo compacto. Entonces, mientras más paralelismo exista entre los conductos de Haber, habrá mayor resistencia. Pero cuando yo aplico una fuerza en el sentido de el alineamiento de los conductos de Haber, es bien complicado va a estar que yo rompa el hueso. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo logro yo romper un hueso más fácilmente? Oprimiéndolo y desplazando. Eso es lo que ha ocurrido aquí. El apoyo de este deportista se da de forma tal que o se ha desplazado, o se ha generado desplazamiento, ¿no? De dos objetos de la tibia, obviamente. O por último, también podríamos apuntar a ello, se generaron fuerzas de flexión. O sea, que respecto al hueso largo, una fuerza para acá, la otra. Crack. Entonces, pero con todo eso, o sea, el hombre empezando, cae sobre una superficie acolchada, amortiguadora, ¿no? Entonces, ¿por qué se rompe su huesito? ¿Por qué se rompe su piel? ¿Ah? Porque Falta de calcio. entonces, ahí es donde vamos a comprender un poco su comportamiento elástico, o sea, el comportamiento elástico del tejido. Para fuerzas que son desplazantes, o en todo caso, de inflexión también, la cantidad de fuerza necesaria es mucho menor. ¿Ok? Es muchísimo menor. Lo más probable, es que cuando este muchacho caiga, la fuerza deformante tiene un incremento, ¿okay? Un valor, un módulo tan alto que cuando el muchacho apoye la pierna, su peso, porque todo esto es el perpendicular de la pierna, el peso que viene desde el fémur y la reacción del suelo en la pisada, configura qué cosa. Dos fuerzas que van a procurar flexionar el hueso. ¿Ok? Pero ¿por qué el valor o módulo de la fuerza es tan alto? Porque es la inclinación de la fuerza. ¿Qué más? La velocidad. La velocidad. ¿Cómo calculamos fuerza en física? Masa por aceleración. La masa como que está, digamos, en un promedio. Muy pesado, claro, pero sí está acelerando a gran velocidad. Eso es lo que principalmente va a determinar en este caso el tema de la fuerza deformante generada, obviamente el tipo de apoyo que ha tenido, ¿no? Y cómo se trata o procura deformar el hueso. Cualquiera sea el caso, tenemos distintos tipos de fracturas. La idea siempre va a ser, en todo caso, ver, analizar qué fuerzas deformantes tengo yo en el animal, ¿no? Tenemos también que las fracturas pueden ser incompletas, no hay una destrucción completa del hueso, parcial. Fractura completa son las más comunes. Tienes la fractura epifisiaria, que es en realidad un pronóstico reservado. ¿Qué? ¿Recuerdan el concepto de diáfisis, epífisis, metáfisis? ¿Sí? Para que ocurra la separación o fractura, ¿no?, entre una epífisis y una diáfisis, ¿qué significa esto? Significa que aquí todavía no ha habido ¿qué cosa? Consolidación del cartílago hialino. Por anatomía y zoología, ustedes saben que entre la diáfisis y la epífisis, ¿qué tipo de cartílago tenemos? Hialino. Su función. Función del cartílago hialino. Crecimiento del hueso. Hasta que este individuo no crezca, no madure justamente, esta unión, esta línea epifisiaria va a permanecer. Las fracturas epifisiales suceden en animales que todavía no maduran, animales jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Algún tipo de impacto, trauma, esfuerzo, lo que sea, puede generar la separación de la diáfisis versus la epífisis. O sea, lo que se rompe en sí mismo aquí no es tejido óseo, no es hueso. ¿Qué se está rompiendo? El cartílago. ¿Por qué un diagnóstico reservado? Porque tú puedes colocar todos los clavos que quieras, todas las placas que quieras, todos los tornillos,
Santa reza y la voz. Entonces, o sea, el tejido óseo, pues sí, los osteoblastos, y los osteoblastos van a estar en constante remodelación, en constante desarrollo y crecimiento adelante. Perfecto, ahí es donde sí sirve. Colocar todos los dedos, pero cuando se rompe un cartílago, entonces la idea aquí es pensar que puede que sí, hagas un tema de la superestructura, ¿sabes? La cosa es si esto vaya a soltar, ¿no? Si el cartílago va a tener chance de repararse. No, suelen ser golpes, traumas. Cuando un cachorro se cae en la buena altura, cuando va a roncar, justo en el caso. Entonces, aquí es 50. Cuando el 50% es negativo, o sea, tu probabilidad es mala, muchas veces ya se opta por la aplicación. Porque tenemos esta presión, pues eso que no va a poder desarrollar a su Habla. ¿El cachorro podría adaptarse o habría alguna complicación interna si tiene ese tipo O sea, lo único que va a ser muy obvio es que si es que este cartílago no se regenera, ese hueso no va a crecer al tamaño que corresponde. Lo va a tener ahí. Ahora, si la fractura es metafisiaria, pero todavía el cartílago, o mejor aún, ya estamos frente a un hueso soldado. Realmente lo que y los osteoblastos se han luchado. Y las fracturas diapiciales que son el común denominador pueden ser como las que viste en la teoría, ¿no? Fractura recta, oblicua, idea, cosas Con y la minuta, ¿no? La más pesada, la más pesada. Fracturas las podemos tener abiertas siempre y cuando el inicio tejido exteriorice, ¿no? A los huesos en cuestión, y es cerrada cuando hay fractura, pero no puedo verla. Entonces, las fuerzas que pueden generar deformación en este tipo de tejidos son 5: flexión, tensión o tracción, compresión, torsión y zigzag. Esto ya lo viste ayer, no voy a repetirlo. Pero por ejemplo, ¿qué materiales son constantemente sometidos a fuerzas deformantes como tensión? Filamentos. Ligamentos, los ligamentos cruzados, ¿no? El tendón de Aquiles, el tendón calcáneo común, que es el tendón de Aquiles. Entonces, son estructuras biológicas que son constantemente sometidas a esfuerzos de tensión. Que podrían en todo caso romperse, obviamente, aunque es poco frecuente. La tensión menciona que cuando estas fuerzas tienen a veces hace que disminuya la cantidad, se vuelva más angosto. Se estira tanto que una parte de, si es hueso, disminuye su volumen. Sí, o sea, si lo estiras tanto que su volumen disminuye. No, me refiero a la estructura del hueso. Por ejemplo, cuando estiramos el grosor. Ajá, el grosor, ahí está. El grosor disminuye. Sí, porque vas a estar produciendo distancia. Ajá, distanciamiento y disminuye su grosor. Pero no sé, o sea, eso después como consecuencia trae fractura, pero. Ajá. Pero en el caso de los ligamentos, pues. ¿Qué tan común es estirar un hueso y alcanzarlo con ese método? no hay una cirugía eso que te fracturan las piernas, no sé qué, y te hacen aumentar de tamaño. ¿No es más propenso a que se te fracture la pierna más fácil? ¿Sí? O sea, que te fracturen para que crezcas
O sea, supuestamente Hay te... una operación Sí, hay unas que te para meten con clavos. no saben estirar los huesos de la Ajá. columna. Obviamente hay riesgo de fractura. La teoría va bien. Pero finalmente, lo que haces es, si rompes un hueso, lo fraccionas, y tienes un material similar que pueda generar inclinación y que pueda consolidar como por ejemplo el tejido graso, hay expertos de grasa para computar tejido. Va bien, podría ser. ¿Qué tan efectivo es y cuánto puedes aprovechar? Yo Eso es. pienso que no. O sea, que te mejor cuando fémur y te quieres aplicar 10 centímetros de talla, No, yo decía... es tan complicado que te digas O sea, no, o sea, funcionaría normal, no sería más propenso de que se rompa, digo. Yo pienso que sí, ¿Por porque qué? el hueso se supone que soporta todo nuestro cuerpo. Si su cantidad de grosor disminuye, Es que ahí podría... ya están hablando de otra cosa. La cosa es que el grosor del hueso disminuya, otra cosa es que quiera separarlo para ganar una. Ah, sí, sí. Pero ahí no, no adelgazaría, se mantendría su volumen normal, ¿no? Su ancho normal mantendría o... El ejemplo que ha dado es una fractura para funcionar, pero hay otra operación que es aplicar solo tensión. Poco a poco no se rompe el hueso, pero se va estirando. Y ahí gana sus 5 centímetros. Sí. Necesitas un super termómetro. O sea, por tracción necesitas generar 16.000 millones de newton por metro cuadrado para producir una deformación elástica. Y ya te digo que llegas a la fractura. La fractura obviamente es más. Ahora, ponte a pensar en cómo sostienes al hueso desde las epífisis, considerando que el fémur está conectado a la cadera y a la rodilla, que lo enganches tanto y tan bien que puedas generar 16.000 millones de newton por metro cuadrado en tensión, sin romper las epífisis. Porque yo El estoy récord. no he visto. Es más, estamos pensando con el hueso aislado. Considera que las epífisis presentan inserciones musculares, tendinosas, ligamentosas. ¿Cómo hacer ese alargamiento con tremenda cantidad de fuerza sin destrozar estructura? Entonces la operación de o crecimiento, como se diga para las personas, es con fractura. Es la única vía. ¿Por qué? Porque tu única esperanza es que haya cicatrización ósea, que los datos chambeen, formen nuevo tejido óseo, pero como digo, no. Entonces, no te esperances en que rompes el fémur y alejas los trozos 10 centímetros. No hay forma de que recuperes 10 centímetros de hueso. ¿Qué estructuras del cuerpo se pueden deformar por compresión? Vértebras. Vértebras, aunque hablar de las vértebras en animales domésticos no es una situación tan común tampoco. Recuerda que los animales domésticos como tienen sus vértebras puestas en forma horizontal, o sea, como que no hay mucha compresión entre ellos, a menos que el perro se pare en dos patas, a menos que el perro suba y baje escaleras. En los meniscos, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué? Entonces, ¿qué partes del cuerpo animal se encuentran sometidas a deformaciones compresivas? Meniscos, los huesos del carpo, el tarso. Por fuerzas de flexión, eso sí está un poquito complicado, ¿no? Eso sí está un poquito complicado. Es como aplastar y girar. Porque estamos como en el caso anterior de la tensión. Conseguir que un hueso sea, digamos, cogido de los extremos y que quede doblado. O sea, eso sí va a estar un poquito complicado. Las fuerzas de flexión no suelen originar deformaciones o fracturas. Más bien se suelen presentar después de una fractura.
cuando un hueso se ha fracturado, se ha roto la continuidad de la diálisis, ¿cómo vamos a ver eso? Como lo del deportista, ¿no? Literal, en el caso del deportista, lo que vemos Vamos al salón de anatomía humana, la ¿no? pierna está literalmente flexionada. ¿Te acuerdas cuando en la anatomía te decían, a ver, este músculo se contrae, ¿qué se va a flexionar? Y también me decían la pierna. La pierna no se flexiona a menos que se fracture. Lo que se flexiona es la rodilla, la flexión como tal. Saquemos al muertito de anatomía humana para verlo mejor. O sea, si se aguanta un muerto. Que más fregado es verlo vivo. La cosa. Y torsión igual, ¿no? Es un tipo de fuerza deformante presente en algunas condiciones. Más en humanos que en el caso de animales. Cizallamiento, ya sabemos qué es lo que produce, o sea, en todo caso es la fuerza que tiene mayor tasa de éxito al romper el hueso. ¿Okay? Y fíjense, ¿no? A ver, ¿qué aplicas acá en este caso? Por sí. Torsión. La especie. ¿Con qué lo arreglas? A ver. Ah, ya, como este clavo. ¿Qué le pones? Por ahí dice el clavo intramedular. ¿Ah? Y también ¿Qué haces en el segundo? Con clavo. Es el conclavo. Fíjate que te está faltando un trocito de hueso acá. Prótesis. Por ejemplo, aquí iría muy bien una placa. Si tiene una aplicación esquelética externa como la de sombra con el video. Cuando me faltan piezas para anclar los clavos, mejor se aprovecha el adornamiento de la placa. Acá mira, ¿qué es esto? No son aplicaciones esqueléticas externas. Lo ideal es usar una aplicación mediada por elementos mecánicos de torsión, ¿no? Como por ejemplo esta rótula, perros, etc. Lo ideal es que esté así estabilizada. Aunque en algunas ocasiones el presupuesto no alcanza, se usa esto. Esta sustancia dura, consolidada, es un polímero que usaron bastante los dentistas, bueno, ya en el tanto, hoy en día se hace bastante la biología digital. Profesor, si el hueso no coincide con con el factor de elasticidad, ¿podría haber una correcta cicatrización? Como que no coincide con el factor de... No, o sea, me refiero a que si el hueso no se osifica correctamente, ¿qué solución se podría dar? En su mayoría, considero que quizás no podría haber una correcta cicatrización, pero fuera el caso de que no, ¿cuál es la A solución? ver, el tejido óseo suele tener una buena cicatrización. O sea, la acción osteoblástica es muy buena. Problemas en la función osteoblástica ya podrías referir a cuadros de osteopenia, como osteoporosis, que no te van a permitir formar un callo óseo de forma adecuada. Porque se produce la osteoporosis de diversos motivos. Pero normalmente cuando tú evalúas la recuperación de una fractura es porque te avalas en que la función osteoblástica va a generar un callo óseo que va a consolidar la fractura, que va a cicatrizar la zona rota. Ahí se les pasó otra cosa. Y eso, por ejemplo, fíjate, la fractura no es tan compleja. Es diafisial, es recta. Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué se ha puesto así? Porque, por ejemplo, seguramente el músculo bíceps, braquial, al dejar de existir esta continuidad ósea, ¿qué hace? Se contrae y flexiona
zona de lesión. Algo que averigué ayer, por ejemplo, cuando tenía un tipo de fractura por torsión, es decir, hueso girado, algo de lo que se hacía era estirar los huesos previamente, los músculos, perdón, estirar los músculos, porque los músculos, como se dice, también aplican una fuerza y en este caso algunos músculos también se rompen y están también torcidos. Entonces, para eliminar la fuerza, básicamente se distorsiona el contrario a este tipo de ingresar. Lo que pasa es que los músculos siempre van a tener la tendencia a concentrarse y a formar una zona fracturada. O simplemente a formar lo que estén insertando. ¿Por qué? Porque todo músculo siempre presenta un tono de contracción basal. ¿Qué es eso? Tú, por muy relajado que estés en tu cama descansando, a las 2 de la mañana, en la noche, no sea posible. Te acuestas a las 10 de la noche, ¿cómo está tu cuerpo en la fase del rock? ¿Cuál es el sueño profundo? El sueño óptimo, donde ya no sientes nada, se puede no nada. Creo que es Tu cuerpo está relajadísimo, pero tus músculos no están completamente relajados. Tú pones un electrodo y buscas medir la actividad eléctrica y contráctil, hay un registro. Hay un registro que es el tono muscular. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ver. La única forma de que no haya registro es que el músculo esté muerto, o que el individuo esté muerto. Si en el caso de la parálisis podría ser, Bien. en los que practican, bueno, al menos en la parálisis O sea, facial en las hay que un se... problema neurológico, ¿no? Que no haya envío de señal. Mm. Ahí es cuando recién se entiende que el músculo va a estar completa y absolutamente plástico. Pero mientras no haya nada de eso, los músculos van a tener esa tendencia a ¿qué? A cortarse y en ello deformar. ¿Ah? Digo, es por su misma propiedad que tienen que son elásticos. Es decir, son una idea que siempre están en tensión. Si no hubiese puesto. El tamaño real del músculo no lo conocemos. Hasta que tú no sacas un músculo, tú no sabes cuál es el tamaño real. Normalmente los músculos, ¿cómo están? Ahí, ¿qué haces? Llorar. ¿Qué le pones? Fijaciones, sí. ¿Cómo la Lo planta? que pasa es que la placa va adherida a la superficie del hueso y se atornilla al mismo hueso. En cambio, la aplicación esquelética externa está referida a clavos que van a atravesar el hueso y que luego tú los vas a fijar por fuera. Con la placa ya no necesitas sacar afuera, sino que simplemente cierra. El problema con la placa es que es muy invasiva. Porque tienes que Se va a sentar sobre el mismo hueso y consideras que muchas veces sobre el hueso hay ese muscular que vas a tener que desplazar. Es muy invasivo. Ahí. Esa cadena. Gracias. Le doy soluciones. ¿Qué haces ahí? Ya dije. Yo pienso que poder poner un clavo y otra, o sea, primero abrir. Ahí podemos colocar clavo intramedular. No. ¿Por qué no? Porque no es un hueso largo, pues. ¿Qué te queda ahí? Ya. ¿Quieres
lesiones genéticas, Porque no podía atravesar. no vas a atravesar la pelvis. Ajá, ese es el metro, hay un espacio. ¿Por qué no le dije? Ah, la columna. Placa. Clavito. Placa. Clavo de placa. Sí, la placa. Claro. No, no, ¿Qué pero haces ahí? Si te ubicas, te partes, ¿no? ¿Ah? ¿Qué haces ahí? Placa. Placa. Puede ser. porque no le puedes sacar clavo tampoco porque hay un espacio hueco. Placa. Que vuelva a caminar es otra cosa. Ah, con sus rayitas que ande. Pero no va a ser unida. Mira la columna, la médula, perdón. Vamos. Es como para el lumbar. Profesor, en el caso anterior me quedó duda. El anterior. ¿Ah? El anterior. O sea, ¿cuál era el método de solución en este caso? Y en la zona de ilion, placa definitivamente. En el caso de la unión del isquio, puede usar Pero más- este también perdería movilidad. ¿Cómo, o sea, se llegaría a unir prácticamente los huesos o simplemente quedaría? O sea, esto de acá, ¿Con qué los? puedes encajar acá y lo unes con placas metálicas. El perro podrá volver a caminar. Si no hay afección de los medios responsables de la locomoción, su quimioterapia y más. Ahora en el caso de la médula no, porque sí está afectado directamente a los nervios. Acá no va a volver a caminar, pero derechito. ¿Cierto? Acá se ha cortado completamente la comunicación con la médula espinal. Sí, sí. No hay forma. ¿Qué pasa? ¿Ahí? ¿Qué fue? Fijación. Fijación interior y externa. Es una forma más barata. Ah, Es una forma más barata de fijación genética externa. ¿Más? Sí. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo acá es, o sea, normalmente la fijación que has visto en el video, colocan los clavos, le colocan un brazo, una biela y lo ajustan con rótulas, ¿verdad? ujú. Ya, acá meten los clavos, doblan las puntas y sobre todo esto aplicas el metacrilato Ah, para que quede inmóvil. O sea, esos son clavos que están atravesando el hueso. Es el que lo están. Ahí, ¿qué haces? sujeción de alambre nomás, ¿no? Ahí demandas al cirujano, ¿no? Ah, ¿Por qué? Porque los alambres no van a. No van a hacer alambrecito, van a arreglar eso. No van a anular ni las fuerzas del mundo. De tracción ten por seguro que no, compresión, mucho menos flexión, nada que ver. Los alambres son complementos, nunca son solución. Y por último, y también un error muy notorio, es esto. Mira el tamaño del cabo del alambre, muy largo. Estamos de acuerdo con el animal apoyo, se mueva, los músculos aledaños, pueden engancharse con esos cabos de alambre tan largos. Este tipo de cosas que se hace. Mandar al cirujano. Sí, pero para el perro. Ah, no, tienes que tirar eso y. Pero no cualquier especialista realiza esa cirugía, si un traumatólogo podría realizar. Pero si es un cirujano general, no podría, no tendría el No, o sea, conocimiento. si no tienes práctica en traumato, no lo hagas. en este caso, ¿Quién habrá sido el desgraciado. el irresponsable?
Profesor, pero en este caso, como está relativamente, da- no pegados, pero unidos, no va, como bien dice, no va a evitar las fuerzas ni nada. El caso de que el perro se quiera mover, ¿astillaría más el hueso como tal o deforma? O sea, Estoy seguro que la primera después de carbonizar, todo eso se descompone. Se desarma. Sí, es una piedra. Claro que no aguanta. no, pero en ese caso el hueso no se astillaría, o sea, por el... Es que ya está astillado. No, pero digo más, ¿no? Más. Sí, no No, percibí. simplemente, o sea, la fractura se deforma, las piezas trabajan entre sí. Ahí. A ver, mira Claro. bien, mira bien. Hay clavo intramedular y y placa. ¿Es una placa? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Mucha popó? Ah, ¿Cuál es el problema? Ya, aunque a veces se hace eso, ¿no? Y en la parte de abajo. La parte de abajo está muy chueca. ¿Qué más? El clavo está chocando. El clavo está chocando, ¿no? Hacia la parte externa. ah. ¿Que le han quitado una pieza o qué? Le han quitado una pieza y le han vuelto a pegar o qué? Ah, ya sabes cómo le he puesto. No ha armado bien el hueso, pero... De mandar también, bro. Cambias al perro por garantía. ¿Cuál fue el problema acá? Primero que por alguna razón le quitaron la cabeza. Por alguna razón. ¿Al revés? Lo más probable es que este clavo y esta placa sobre todo, que también se ven unos tornillazos, lo hayan colocado cuando todavía este animal no terminó de crecer. Exacto. Cuando todavía las epífisis o las líneas epifisiarias estaban activas. Entonces, ¿qué pasa? Si el animal sigue creciendo, pero le colocas estas trabas, el enfermo quiere crecer, no puede, que es lo que hemos visto, se ve acá. Entonces también es importante evaluar según la edad qué voy a aplicar. Un clavo intramedular podría ser una opción aquí. ¿Pudo haber sido solamente la opción? Sí, seguramente sí. Un clavo intramedular en el eje del hueso sí le permite el crecimiento longitudinal. Una placa colocada de esta forma no permite ese crecimiento. Si no tiene la cabeza ya no puede caminar, entonces sería mejor amputarlo. No, porque acá uno va a saber que hay un cuadro de fibrosis, ¿no? Igual acá va a conservar la articulación pegadita, uno va a caminar o correr como si fuera un atleta. Pero de que se mueve, se mueve. Así como está lo dejamos. No tiene de otra. O sea, digamos que en realidad lo único que podría hacer para que el animal pueda estar mejor es quitarle todo esto. Y dejarle esta cosa de Después no va a hacer nada. Ahí. Se rompió la Exacto. Ahora que la mandíbula del perro tiene una síntesis permanente, el mentón, ¿qué pasó ahí?
Se dividía. De lo ponen con alambres. Sí. Se unen las iris, acá también hay cuadro de fractura. Lago intramedular. Fijación esquelética externa. Placa. No. Demasiadas piezas como para abordar con una placa. Ahí está el bicho. Y ese muchacho. ¿Y puede comer? Sí. Está más grande le queda que su boca. ¿No te imaginas lo que es ser africano con este bicho? Y considerando que, por ejemplo, la mandíbula es una pieza que va a tener muchas fuerzas por parte del instinto músculo, ¿no? Por ejemplo, por parte del trasero, y gástrico, ¿no? El temporal, etc. Gracias. Ahí iba a ser la pregunta. Ok, entonces, básicamente cuando yo evalúo una fractura, lo que tengo que evaluar no es tanto qué fuerza originó la fractura, sino más bien qué fuerzas van a deformarla y cómo voy a combatir esa deformación, con una placa, un clavo, una fijación, complementando con alambres de anclaje. En otro rubro, acerca de biología, por ejemplo, ¿qué sucede cuando ya lo que se rompe no son huesos, ¿no? sino por ejemplo, ligamentos? Aquí me tocó el ciclo pasado ruptura del ligamento cruzado de la mano. ¿Cuál es el TPDO? Me acuerdo de que era. Sí. Cuando se rompe, por ejemplo, el ligamento cruzado, o sea, la única chance de recuperar la articulación humana Sería sacar de otra parte un pedazo. tienes que reponer, ¿no? O sea, por otro caso, reemplazar el ligamento roto por uno nuevo. Opciones para ese reemplazo. ¿De dónde saco un reemplazo de ligamento? Hay ligamentos artificiales. ¿Qué más? Puedo usar la propia fascia de lata del músculo del animal. Un trocito. Pero, por ejemplo, no es lo mismo la elasticidad o la tensión que pueda soportar un trozo de fascia de lata a la de un ligamento artificial, por ejemplo. Entonces, fíjate, acá tienes tú fémur, tibia y fíbula de un cerdito. Cortamos los huesos y identificamos mejor a la rodilla. La rodilla. Los cóndilos, ¿no? El ligamento cruzado posterior, menisco. Y entonces es aquí cuando entramos a evaluar a los ligamentos artificiales.
Hay distintas marcas, hay distintos modelos en todo caso. Pero la figura es físicamente evaluar su condición elástica, su comportamiento elástico. Entonces, una forma es, por ejemplo, colocar un par de prensas bien ajustadas y comenzar a traccionar a ese lado. Esto lo podemos nosotros evaluar de esta forma, o explicarlo de la siguiente forma. Material, uno se denominará poliéster A, otro material sería el poliéster B, otro material se denomina Bitscale, una marca comercial. La carga en newtons, ¿ok? Y vemos distancias. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Estamos viendo variaciones de longitud, o sea, longitud final menos longitud inicial. Entonces, ¿cómo se define este cuadro? En el caso del poliéster A, para yo lograr una deformación de 1 milímetro, o sea, estirando solo 1 milímetro, la máquina registra un esfuerzo de 125 newtons. Para yo estirar 3 milímetros ese poliéster A, la máquina me dice que se requieren 310 newtons de fuerza. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando ahora yo quiero estirar el poliéster A 5 milímetros? Pierdes elasticidad. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué la carga ya no supera el estacionamiento? ¿Por qué la de 50? ¿Cómo se entiende esto? Ha perdido elasticidad como tal. Se superó el límite elástico. Estamos ya en una deformación de qué tipo? Plástica. Donde la proporcionalidad, esfuerzo de formación se ha perdido. Porque mientras se mantenga, uno crece, el otro también. Pero acá, una crece y la otra ya no maneja proporcionalmente ese aumento. Para llevarlo a 9 milímetros no requiere esfuerzo. ¿Qué significa eso? Que ya está roto el material. Ok, mira el poliéster B. Para deformarlo 1 milímetro requiero 100 newtons según la máquina. Si lo comparo con el poliéster A, con solamente este dato, ¿cuál crees tú que sería mejor? Con solo ese dato. Poliéster A. ¿El A o el B? El A. ¿Por qué? Bueno, fuerza inicial en 1 milímetro es un poco, en el caso es, soporta un poco Porque para más. deformarlo 1 milímetro requiere más fuerza, ¿no? O sea, tiene más resistencia. Ahora evalúalo cuando son 3 milímetros de deformación. También. ¿Quién es mejor, el poliéster A o el poliéster B? El A. Ahora cuando son 5. El B. Ahora fíjate, para 1 milímetro, 10. Para 3 milímetros, 90. Supera por mucho a los dos anteriores. Para 5 milímetros, el módulo de carga sigue en aumento. O sea, todavía estamos dentro de la región elástica de deformación del material. Ya paciente. Pero igual sigue siendo más del doble. O sea, ya está deformado, ya quedó estirado, no va a regresar a su dimensión original. O sea, el Bitscale tiene buena resistencia. No marca comercial. Entonces, la mayoría, pues, cuando hay un completamente cruzado. ¿Y qué tal sería de repente con un cemento? O sea, con un tendón natural, no artificial. Un tendón que quizás tenga las mismas características morfológicas, anatómicas, elásticas, que las de un tendón o un ligamento orgánico. ¿Cómo se comprueba? Igual, por acá un poquito fémur, tibia, aquí está el ligamento. Bien prensados y comienzo a traccionar.
para el caso de ese ligamento cruzado de chanchito, 1 milímetro, la máquina registró una necesidad de fuerza de cuánto? 80. Y a ti, lo moviste 1 milímetro. Para moverlo a 3, y para moverlo a 5, ya se estiró. O sea, entre todos, quizás ese es el peor. Natural. O sea, puede ser todo lo orgánico que quieras, puede ser todo lo natural que quieras, pero no te va a aguantar. Tiene un límite el La color. tensión que la otra va a tener su máquina. Ok, entonces, bajo esa premisa, en todo momento hacemos la comparación de las dos variables, ¿no? Esfuerzo versus deformación. Si yo extraigo desde el mundo de Young estos conceptos o estas variables, ¿no? Donde el esfuerzo se mide como fuerza sobre área, de las unidades, deformación es básicamente la diferencia de longitud sobre la diferencia, yo digo. El módulo de Young, dijimos, se establece o se calcula dividiendo el esfuerzo sobre la deformación. El módulo de Young se calcula dividiendo esfuerzo entre deformación. Pero el esfuerzo, ¿qué cosa es? Fuerza sobre área. El flujo. Y la deformación, diferencia de longitud entre la longitud inicial. Entonces es como que tuvieras A entre B, todo dividido entre C sobre B. Fracción de fracción. Tienes A entre B, todo dividido entre C sobre B. ¿Cómo queda esto? Te queda A por D sobre B por C, ¿sí o no? Sí. Jugando a las matemáticas. Ok. En los cuadros de hace un momento teníamos esto y qué más. Este era que el disquillo para 1 milímetro requería, ¿no? Para 3 milímetros, para 3 milímetros requería, para 5 milímetros requería. ¿Qué pasa si yo extraigo estas dos variables? O sea, dejo fuerza sobre longitud. O bueno, esto pasa a multiplicar acá y esto pasa a dividir acá. Entonces, la fuerza necesaria por la diferencia de longitud, okay, sobre esa longitud que se genera, es igual al módulo de Young por el área por sobre, perdón, la longitud inicial. Si yo reemplazo las unidades, newton, metro cuadrado, el área, metro cuadrado, y aquí metro, me quedo con una nueva unidad, con una nueva valor o dato llamado constante de rigidez. Cuando tú calculas fuerza entre variación de longitud, obtienes una constante de rigidez. ¿Ok? Que para la física se mide en grados. ¿Ya? Entonces, tienes fuerza y tienes variación de longitud. Fuerza y variación de longitud. Y para cada caso yo puedo estimar la rigidez, el momento de rigidez. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, para el poliéster A, en el primer momento su rigidez equivale a 125 ¿qué? Grados. Para el poliéster B,
Sí. Para el scale. Ok, en el segundo momento de rigidez, ¿cuánto equivale para el políster A? 110 sobre 3. ¿Cuánto es eso? 103.3 por ahí. 103. 103 grados. Entonces, la rigidez del material tú la puedes determinar en distintos métodos. ¿Okay? Porque esto se va a asociar a que se va a mantener, digamos, la rigidez como tal, como una característica todavía dentro del área que nosotros conocemos como la región elástica de deformación del material. Una vez que se supera el límite elástico, ¿qué ocurre con el material? Pierde rigidez. Por eso es que si tú divides, para el caso de un poliéster A, 50-35, su valor es muy por debajo, su valor de rigidez es muy por debajo del segundo momento. Se perdió la rigidez. Superando el límite elástico, pierdes rigidez. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Fácil, ¿verdad? Ya. Entonces... Oh. ¿Y para qué son las obras? No, eso no es para ustedes. Ah, Es para otro grupo. otro grupo. Entonces, el problema consiste en que van a fracturar huesos. ¿De quién? No. ¿De quién, profe? Eso hacíamos antes. De cadáver. Agarramos pollitos muertos de acá de Unicachi, ¿no? La vecina se ha desaparecido mi perro, ¿eh? No, nada, en realidad esta práctica no tiene. Profe, Pero eso no quita que el análisis y cálculo realizado desde estos datos no ven. Pero ¿por qué no? Porque te puedo preguntar acerca de la rigidez de un material en diversos momentos que hacer la comparativa. ¿tenemos que aprender de memoria el cuadro? ¿Ah? ¿Nos tenemos que aprender de memoria el cuadro? No, porque te puedo dar Ah, datos nuevos. ok. ¿Quién sabe, profe? Por eso. Profe, ¿es cierto el rumor que hace 10, 15 años raptaban perros de la calle acá? O bueno, en la sede sur. No, no era un rumor, era un hecho. Ah, No, pero no. 15. Preguntas, dudas, comentarios. La fuerza que ha sido necesaria para producir la deformación de nuestra área. ¿Esto? O sea, hasta acá sí entendiste. Ya. En el cuadro te doy fuerza y te doy diferencia de longitud. Entonces, si solamente divides fuerza entre longitud, que aquí ya están en división, lo demás destaca. Área, el módulo de Young. Longitud inicial, divide todo esto. En el momento que tú divides el valor de fuerza entre la diferencia de longitud, obtienes ya un dato numérico. Que involucra al módulo de Young, al área y al límite. Ahora, Pero no es para allá el módulo de Young, no guiamos de... que solamente has cambiado los términos dentro de la fórmula. Nada más. Ahora, de repente se me ocurre, no sé, ¿Qué se le ocurriría? date los datos. Se tiene un material cuyo módulo de Young es tanto y se somete a tensión o a fuerza un área determinada de tanto,
El de la cara de acá. Ay, ay, Calcula, ay. calcula. Ay, ay. Y al profesor A ver, ¿a dónde estudia su casa. Entonces no hay informe de esto, ¿no, bro? No. ¿O quieres? No, bro. Nada que me cuelguen acá, bro. Así no. ¿Dudas, consultas? ¿Todos claros entonces, chicos? Sí, son libres.